Gracias, presidente. Con los buenos días para todos. El concejal Antonio Salín habló de cifras. La doctora Saray habló de 85.000 ciudadanos. Según la ley 1448 y en las bases de datos sobre víctimas del conflicto armado, a finales de noviembre aparecían, presidente, por encima de 5.600.000 ciudadanos en el país en la base de datos como víctimas del conflicto armado, solo los que aparecían registrados. Si nosotros miramos, eso equivale al 12% del total de la población colombiana. Si esa media se aplicara en Cartagena, concejal Truco, si esa media fuera en Cartagena y teniendo en cuenta que Cartagena es central de destino, donde muchos ciudadanos llegan a esta ciudad, estaríamos hablando por una cifra, Antonio Salín, superior a 120.000 ciudadanos como víctimas en la ciudad, poniendo solo habitantes como 1 millón de habitantes en la ciudad de Cartagena, que con toda seguridad estamos por encima de 1.250.000 o 1.300.000. Y eso solo hablando de los ciudadanos registrados. Sobre el plan de acción territorial y las responsabilidades que deben caminarse en cabeza de la Secretaría del Interior, que hoy nos deja mucho que desear sin duda alguna, independientemente de que sea la doctora María Elena, sino como secretaría, como institución, hoy vemos una seria dificultad. El año que acabamos de terminar es el peor año y la peor crisis del agro colombiano. Nuestros campesinos han sido desplazados durante muchos años por la guerrilla, por los paramilitares, por los bancos. Me decía un campesino la semana antepasada en una región del país, donde me decía la producción de 1 kilo de frijol que superaba los 4.000 y están vendiendo el frijol en 2.800 pesos. Me decía de una manera muy triste, mis tierritas pronto serán de los bancos y desplazados como consecuencia por la economía, concejal Alfredo y bancada conservadora. Si Cartagena tiene alrededor de 60.000, 70.000 ciudadanos campesinos, estamos hablando de más de 200.000 cartageneros que de alguna u otra manera, los desplazados y los campesinos con poca oportunidad, estamos hablando por encima del 20% del total de la población cartagenera que deben tener en cuenta. La propuesta que traen las personas que intervinieron en audiencia pública, concejal Boris, y me da mucha pena con la comunidad que yo tenga que mencionar los nombres de los colegas, y eso lo hago es porque ni siquiera están prestando atención a las intervenciones, y eso es de muy mala imagen para los cartageneros, que los concejales no estemos atentos, concejal Mesa, a las intervenciones de los colegas. La propuesta que hace la comunidad con unos talleres y una comisión hay que tenerla en cuenta, pero con la profundidad que esto amerita. Si nosotros hacemos un análisis, concejal Mesa, la ley de víctimas, como resultado tenemos la revictimización de las víctimas, y así lo escribí en un artículo, ley de víctimas, revictimización de las víctimas. Voy a explicar por qué. Primero, se requiere de una estrategia eficaz para la atención de estos ciudadanos. Las extenuantes y engorrosos procesos para reclamar sus derechos hacen que muchos de ellos desistan en la mitad del camino. Lo mismo el desconocimiento, y por eso es fundamental el taller planteado, el desconocimiento de las mismas víctimas de cuáles son sus derechos, y un error muy delicado con el cual está trabajando la Secretaría, presidente, y es que siempre se trabaja con los mismos líderes. ¿Y por qué se trabaja con los mismos líderes? Porque los más de 120.000 ciudadanos que existen en la ciudad de Cartagena como víctimas del conflicto armado, la mayoría no conocen sus derechos. Muchos de ellos desisten en la mitad del camino porque son revictimizados en sus procesos a través de la ley de víctimas. Entonces es fundamental, y pidiera Boris, presidente,
que me incluyeran en esa comisión, porque con mi unidad de apoyo hemos venido haciendo un análisis muy grande, no solamente de lo que ocurre en la ciudad, sino también en el departamento y gran parte del país, del cual he tenido la oportunidad de recorrer muy fuertemente en los últimos 6 meses, y es la situación que vive no solamente las víctimas hoy, sino las víctimas que van a ser desplazadas por la economía, donde pensamos en la industria, pero no en la materia prima que es la que produce el agro colombiano. Gracias, presidente.